la entrevista que teníamos pensada para el día de hoy tiene que ver justamente con los resultados de las elecciones primarias del domingo pasado, y para poder pensar un poco, hemos convocado a Natalia Romé, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Natalia, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora, Agustina Faure y Natalia Caso te saludan aquí desde Ushuaia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo ¿Todo estás? bien ahí? Bien, ¿vos Bueno, cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, disfrutando el fin de semana largo, en la medida de lo La posible. verdad que viene qué bien, bien. viene muy bien. Sí, gracias por atendernos en el medio del fin de Sí. semana largo. No, por favor, un gusto. Bueno, Natalia, hay alguna reflexión primera que podamos hacer? Además, un poco hablábamos hace un rato nosotros cuando arrancábamos el programa de que habían pasado 6 días de las PASO. Hay un montón de reflexiones que se pueden hacer que tal vez no es lo mismo que las reflexiones que se pueden hacer el lunes a primera Claro. hora después de conocidos los resultados. Pero que hemos visto también que esta semana algunas de las cuestiones que pudieron haber asustado a una parte de la población y haber esperanzado a otra parte importante de la población, en esta semana se agudizaron con la cuestión del CONICET, del INCA y de tantas otras cosas más, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad es que todavía es un poco pronto para hacer un análisis más o menos denso de la cosa, ¿no? Todavía creo que estamos intentando entender, ¿no? Claramente lo que hubo fue un llamado de atención de un sector importante de la población, llamado de atención en el sentido de hacerse presente en el espacio público, ¿no? Las expectativas en general eran otras, que esa fuerza no era una fuerza tan grande, que no tenía representación en todo el país, que no iba a alcanzar, bueno, un primer lugar en unas PASO, y eso fue bueno, un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento político en un Sí, sentido, y un acontecimiento político reclama ser interpretado. Porque justamente de esas interpretaciones depende lo que quedará, ¿no? Como sentido colectivo. Cómo nos explicamos socialmente, qué nombre le ponemos a ese fenómeno. Y yo creo que lo que se abre ahora es eso, es una suerte de disputa por las interpretaciones, claro. ¿no? Hay, hay algo, Sí, esto solo agrego. sí, eh, a mí lo que me parece interesante, que sí empezó a aparecer esta semana, es un intento honesto de comprender. No en todos los actores y sectores que intervienen, que tienen voz en el espacio público. Hay muchos sectores que todavía están en un estado de perplejidad o de espanto, pero creo que empieza a aparecer una pregunta, ¿no? O un conjunto de preguntas que me parece fundamental, la verdad. Salir de ese estado de espanto, de perplejidad o de asombro o de alegría, bueno, cada quien verá. claro. Eh, no es mi caso, pero sí creo que amerita, bueno, una pregunta honesta, unas ganas de entender, de comprender qué es lo que se está manifestando ahí. Claro. Natalia, nosotros a esta entrevista en la promoción en redes le pusimos una pregunta, ¿no? Que en realidad es sacada de una entrevista que le diste vos esta semana a Gustavo Silvestre, así que lo digo porque no quiero Ujú. sonar original cuando en realidad es algo propio tuyo, que es tratar de analizar qué es lo que interpela. O sea, en este caso, en términos pasados, se podría decir qué es lo que interpeló el domingo a un porcentaje importante de la población para acompañar al espacio y en particular al candidato, porque me parece que también una cosa que se da acá es el superpersonalismo, ¿no? Ujú. Bueno, sí, esa pregunta tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con una preocupación que tengo, que no es mía, que tenemos un conjunto de personas que intentamos pensar estas cosas, que es que venimos dándonos una explicación demasiado torpe, me parece a mí, que es la de que hay sectores de la población incapaces de pensar por sí mismos, incapaces de producir su propia lectura de la coyuntura, de la situación, su
su propio programa o proyecto hacia futuro, con distintas explicaciones, ¿no? Porque son sectores desinformados, porque son sectores que consumen redes de un modo irresponsable, porque son sectores que quedan sometidos a un bombardeo mediático. Por supuesto que todos esos elementos pueden estar, pero yo creo que cuando esos elementos aparecen como única explicación, como una explicación de la manipulación ideológica, por ejemplo, Sí. los que perdemos de preguntarnos es por qué hay discursos que prenden, por qué hay discursos que hacen sentido, por qué creemos en ellos, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que interpela? Quiere plantear esa cuestión. ¿En dónde enganchan esos discursos? En este caso, discursos. El discurso del espacio de la libertad avanza, que es un discurso muy similar a otros discursos que circulan a nivel internacional para otras realidades, Claro, ¿no? es una tendencia globalista, ¿no? Es una tendencia global, pero yo creo que no alcanza con eso para entender por qué acá, ahora, y a estos sectores de la población los interpela ese discurso. Y yo creo que ahí se abren un montón de cuestiones que tienen que ver con qué elementos de ese discurso hacen sentido en la experiencia cotidiana de sectores importantes de la población. Que hay cuestiones que, por supuesto, son rasgos globales, ¿no? Que el capitalismo actualmente ha virado en un sistema inestable que provoca incertidumbre, que no permite proyectar la propia vida ni la de los hijos o las hijas, es un dato, ¿no? Es un dato a escala mundial. Hay poblaciones forzadas a migrar, hay una cantidad de cuestiones que yo las leo como una crisis global, lo digo así, una crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo fue una promesa que se produjo en la segunda mitad del siglo XX de que era posible un mundo reconciliado, de que era posible un mundo donde las nuevas tecnologías reemplazaran al conflicto político, donde podía haber un conjunto de expertos técnicos que reemplazaran a las habituales representaciones políticas, que era la promesa de la globalización, ¿no? Quienes no son tan jóvenes recordarán Claro, sí, eso, sí. ¿no? Estos discursos de los 90, un poco de la llamada antipolítica. Y yo creo que eso está en crisis y que hay sectores, yo lo llamo así, yo creo que son vanguardias conservadoras, ultraconservadoras, muy vinculadas a las finanzas y a las nuevas tecnologías, ¿no? Se pueden seguir esas trayectorias fuertemente, pero son vanguardias discursivas, ¿no? Que la virtud que tienen es que han logrado formular un diagnóstico de esa crisis y encontrarle responsables, ¿no? Y los responsables son las burocracias políticas, los organismos internacionales, cierto discurso de la corrección política que no le habla a los sectores cuya vida ha sido fragilizada, ¿no? Entonces, y con todo eso hacen una especie de paquete que lo llaman marxismo cultural, que lo llaman Claro. socialdemocracia, que lo llaman burocracias internacionales. Entonces, yo creo que hay que desarmar un poco esos discursos, intentar pensar, no moralizarlos, no decir simplemente, ay, son falsos o son una estafa, sino pensar justamente qué están logrando tocar de cuestiones que efectivamente están en crisis, ¿no? Y dónde quedamos cuando defendemos algunas cosas, cómo somos escuchadas y escuchados. Creo que ahí se abren una cantidad de preguntas para entender por qué algunos discursos interpelan y otros no, o ya no. Natalia, sí, yo creo que no es momento de menospreciar el voto Milei, sino estoy de acuerdo con vos que hay que escuchar de dónde viene y por qué. Y he escuchado algunos analistas que hablan de que por ahí Unión por la Patria, en vez de hacer a lo que nos tienen acostumbrados de ir a tocar la puerta con sus militantes, por ahí tendría que encarar la militancia a través de por ahí los referentes barriales. ¿Cómo ves esto? ¿Puede ser una buena estrategia a la hora de poder captar este voto que se perdió? Mirá, lo primero que tengo que decir es que si pensamos como estrategia electoral y comunicacional lo que fue la forma de organización territorial de militancias durante todo el siglo XX, estamos varios pasos atrás. Quiero decir, eso es lo que no debería haber dejado de hacerse nunca. O sea, si eso aparece ahora como una táctica electoral, me parece que es más el síntoma de algo que hace mucho que no está funcionando, ¿no? Porque yo creo que parte de cómo, digo, por ejemplo, un fenómeno, esto que planteaba Gonzalo, ¿no? Eh,
este resultado que se da a nivel nacional de un modo muy fuerte, pero que no se había vislumbrado en varias de las anteriores elecciones provinciales, ¿no? ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo hay un liderazgo a nivel nacional sin que haya mediaciones regionales, territoriales, provinciales, locales? O sea, claramente yo creo que ahí también hay una señal que hay que advertir. Hay un modo de hacer política que confía desmesuradamente en la lógica de la comunicación, que es una lógica muy abstracta, muy inestable, ¿no? Porque sigue unas lógicas que no son solamente las de la construcción política, ¿no? Lo que la militancia política llama acumulación. La acumulación requiere lazos duraderos. Ese es el desafío de la formación política, durar, no impactar, impactar y listo. Impactar y listo tiene que ver con otras lógicas comunicacionales que no son de la comunicación propiamente política. Claro. Entonces, yo creo que se ha apostado demasiado a una concepción muy técnica, tecnocrática, diría, de la comunicación, y se ha olvidado que todo comunica y que un vecino sepa en quién confiar, sepa con quién sentarse a tener una conversación, a quién pedirle, che, ¿me explicás esto que no entiendo, qué es lo que está pasando? O a quién pedirle una mano cuando la necesita. Eso solía ser la forma básica de organización política territorial durante todo el siglo XX. Entonces, creo que ahí también tenemos una cuestión que pensar. Yo no sé cómo eso se convierte ahora en una táctica electoral y no está en mis capacidades, la verdad no tengo ni idea de si eso puede funcionar o no puede funcionar. Pero sí creo que más allá de cuál sea la táctica electoral, hay que empezar a pensar en el mediano plazo cómo se reconstruyen esas mediaciones intermedias, esas formas de organización. Si ya no son los partidos, será otra cosa, pero creo que esto que está pasando también tiene que ver con confiar demasiado en los sondeos, en las encuestas, en la comunicación de diseño, en la campaña publicitaria. Y la lógica de la publicidad, ya sabemos que es la caducidad. Vos tenés que comprar un producto, pero cuando lo compras ya tenés que estar pensando cuál es el siguiente que vas a comprar. Yo creo que a ningún político que contrata expertos en comunicación política le dicen, che, mira que si te vendo como un producto publicitario, la gente mañana va a querer otro, mejor, más joven, más lindo, más moderno, más no sé qué. Entonces, creo que hay cuestiones, digo, yo hablo de esto porque es de esto lo que sé. No sé de otras cosas, no sé hacer análisis electoral, sé pensar cuestiones de la comunicación política. Y creo que hay elementos ahí para pensar. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Natalia Caso te saluda. Y Hola, Natalia. en función de eso que decís de la comunicación política, pensábamos también al principio del programa cómo influye en esto la campaña, como le llaman la campaña del miedo, esto que viene a interpelar en lo que va a pasar a futuro si vos... si un candidato cumple con lo que está proponiendo y no en las sensaciones que tiene el electorado hoy, ahora. ¿Cómo funciona eso? A ver, de nuevo, yo lo que tengo son intuiciones al respecto, porque es un fenómeno muy nuevo que hay que pensar. Yo lo que vengo viendo es que hay una decisión, y en eso también yo lo leo como una crisis de los discursos que funcionaron en los últimos 20 años, 30 años. Yo creo que hay una decisión de sectores amplios de la población de repolitizarse y de no tener miedo. Quiero decir, porque esa es la forma como funcionó la ideología dominante neoliberal durante muchos años, ¿no? Produciendo shocks, atemorizando, ¿no? Eso no es algo novedoso decirlo, y paralizando, provocando apatía política. Lo que vemos ahora es el quiebre de eso, ¿no? Eso pareciera que ya no es así, que hay sectores que pareciera que tradicionalmente no son los más politizados, los más informados, que ahora ingresan al espacio público, dicen yo ahora tengo algo para decir, tengo un horizonte que quiero que sea escuchado y además no tengo miedo ni voy a tener miedo. Entonces, la verdad es que eso nos pone ante una encrucijada, ¿no? Porque por un lado hay que señalar riesgos reales, ¿no? Riesgos reales. Ya lo decía, por ejemplo, el candidato Sergio Massa con respecto a una de las ofertas que es como la restitución de un plan Bonex, Sí. ¿no? Quienes vivieron eso lo recordarán. Claro.
Entonces hay riesgos reales o el riesgo de creer que un Estado más eficiente es un Estado sin instituciones, ¿no? Más O es un chico, sí. Estado que deja a la población abandonada a su suerte en materia de salud, en materia de educación. Entonces, por supuesto que ahí hay riesgos que señalar, pero una cosa es señalar esos riesgos, planteando cuáles sí son nuestras propuestas de quienes creemos en la democracia, de quienes creemos que el Estado debe cumplir cierta función igualadora, debe proveer de condiciones básicas para la vida a todos sus ciudadanos. Y esa es una posibilidad. La otra posibilidad es salir a pronosticar el desastre, el derrumbe, la catástrofe, el apocalipsis y la crisis. Y yo creo que esta segunda línea es desacertada porque hace muchos años que el apocalipsis es un objeto de consumo en la industria cultural. Y es más, creo, de nuevo, es una intuición que habría que analizarla con más tiempo, pero creo que hay algo del orden de un deseo de apocalipsis en muchas de la gestualidad, ¿no? Yo conversaba el otro día con compañeras y compañeros, con colegas, en realidad, que decíamos, la fantasía, por ejemplo, la imagen que ofrece un banco ardiendo, ¿no? La promesa de incendiar el Banco Central es Casi que una podría imagen ser de izquierda. Sí. es muy seductora, es Claro. profundamente seductora para quien ve un banco y ve la historia triste de su vida, ¿no? Claro. Entonces, digo, hay que tomarse eso en serio, porque ahí hay una especie de catarsis colectiva, de un modo de hacer masa, que es muy fuerte y es muy seductor. Y cuando realmente vos pensás que estás atravesando un desastre, un apocalipsis, y que nada puede ir peor, una imagen incendiaria es liberadora, ¿no? Aunque sea casi en un sentido religioso. Claro. Entonces, no podemos a eso echarle más nafta, porque no yo creo que no va a funcionar, que solamente va a producir desconfianza, descrédito, apatía, o una respuesta irónica, ¿no? Sí, Tienen es lo que miedo, ahora hace ustedes un tienen ratito, miedo. antes de hablar con vos, hablábamos de la situación del Inca, por ejemplo, en donde a los tweets que hubo de la necesidad de cerrar el Inca por esta regularización que se va a hacer de un grupo de trabajadores, hubo sectores, vamos a ponerlo así, progresistas que salieron a alertar, vieron, quieren cerrar el Inca, y en no sé qué canal de televisión Ramiro Marra fue y reconfirmó que sí, que van a cerrar el Inca. O sea, es ese tipo de denuncias de lo que van a hacer ellos si son gobierno, ellos lo reafirman y yo creo que hasta desde el punto de vista discursivo les termina sumando, ¿no? Claro, yo creo que también ahí tenemos otra cuestión para pensar, me parece, es muy difícil de pensar, que es que hay algo del discurso de los derechos que no es un discurso nuevo, es un discurso que tiene, no sé, 60 años, 50 años, en nuestro país tiene menos, tendrá 40, ¿no? La politización de los derechos humanos, básicamente desde la posdictadura, pero a nivel internacional es desde la posguerra, digamos. Yo creo que hay algo de las oportunidades que dio ese discurso que está empezando a enrarecerse, que está empezando a funcionar de otro modo. Cuando sectores importantes no perciben en su experiencia cotidiana que esos derechos les incumban, que esos derechos hablen de su vida, que esos derechos, que esa lengua de derechos traduzca lo que entienden por justicia. ¿No? Por justicia material, digo, por un horizonte de futuro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un sector de la población que habla de derechos, ¿no? Y hay otro sector que escucha eso como privilegios? Eso se vio fuertemente durante la pandemia. Nosotras hicimos un estudio con un conjunto de compañeras de diversas universidades, de hecho también de Tierra del Fuego, de ahí de Ushuaia, un equipo de investigadoras de ahí, Valeria Cari y otras compañeras, de Córdoba, bueno, y veíamos fuertemente esa mutación que se producía en muchos de los discursos que circulaban en redes, en medios, en portales, en televisión, que había sectores de la población que leían los derechos como privilegios. ¿No? Y entonces un político es un privilegiado, pero por ejemplo un militante también es un privilegiado, ¿no? Entonces pensar que los militantes eran privilegiados porque iban a acceder a vacunas antes que el resto, lo cual era falso, Claro. pero quiero decir,
ahí hay un desafío, ¿no? Seguimos hablando de derechos. ¿Cómo hablamos de derechos? Porque lo que tampoco creo es que haya un sector importante que haya renunciado a los derechos. Yo no creo que sea una renuncia a los derechos. Creo que hay una forma de enunciar los derechos, un discurso sobre los derechos, que no es interpretado en esa clave por muchos sectores. Entonces, lo que no creo es que entonces tengamos que pensar que hay una derechización de la sociedad. Y entonces el vecino este que está en el colectivo, el papá del otro nene en el colegio, no creo que haya una derechización social. No es eso. Lo que creo es que las formas en las que tenemos de identificar los sentidos sociales están enrarecidas, que funcionan para un sector y no funcionan para el otro. Y eso produce una dificultad muy grande de conversación. Es muy difícil conversar, es muy difícil ponerse de acuerdo. Natalia, ¿podemos analizarlo como un error en el lenguaje? Es que no hay error en el lenguaje. A mí la imagen que me sirve es la idea de que hay una especie de salto hermenéutico, ¿no? Que hay un sector que interpreta unas palabras de una manera y un sector que las interpreta de otras, ¿no? Que como si fuera... Lo que hay es una dificultad comunicacional. Digo, hay la ausencia de valores comunes, pero creo que eso tiene más que ver con la práctica, con la desaparición de espacios de conversación. Por eso yo hablaba de las mediaciones. Esos espacios en los que te encontrás no solamente con los que piensan igual que vos, con los que te van a confirmar tus propias creencias, y entonces consumís información que te confirma tus propias creencias, y en Facebook te aparecen los que piensan igual que vos y los que postean el mismo flyer, sino esos otros espacios donde estás, los espacios de la ciudad, los espacios del barrio, del colectivo, de la puerta de la escuela, de esos espacios donde te encontrás no con los idénticos, sino con los diferentes, con las diferentes, y estás obligado a interactuar. A ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos en común? Un afecto, una imagen. Digo, es algo que pasó muy fuerte con relación al triunfo en el Mundial. Pensemos esa escena, pensemos ese momento. Algo había ahí en común y se sentía en la calle y era un encuentro interclase y era un encuentro interideológico, interpartidario. A eso me refiero. Pero sí, ¿Cuántos ámbitos de perdón. nuestra vida nos ofrecen esa experiencia? Pero también se notó mucho que el voto Milei era como medio como que te daba vergüenza decir que lo ibas a votar a Milei, como que vos consultabas y nadie te decía que lo iba a votar. Me parece como muy... se puede comparar con el voto por ahí a Menem en su momento, que nadie decía que lo iban a votar ni a Menem ni a Milei. Entonces, ¿cómo podés llegar a dialogar con esa persona si esa persona no es sincera a la hora de decirte a quién va a votar? Digamos, ¿cómo podés llegar a convencerlo? No, lo que yo creo es que probablemente a vos no te lo decían. Y entonces el problema no es de esa persona, el problema es del vínculo comunicacional. Bien. O sea, Claro, por eso el error en las encuestas. Cuando vos hablás, estás construyendo una expectativa respecto de qué es lo que el otro quiere escuchar para resultarle amable. Es un mecanismo básico de la comunicación. No se habla de la misma manera en todos lados. Por eso, cuando se utilizan redes, surgen cosas que no se esperaban. Porque cuando alguien está frente a su teléfono, está solo finalmente. Claro. Y proyecta sobre el otro su propio yo, su propio ego. Entonces dice lo que diría, ¿no? Entonces, así como la conversación cara a cara sirve para bajar el tono, para hacerse un poquito cargo de que hay otra persona ahí adelante, porque la ves, porque la escuchás, porque le ves el gesto, ¿no? Entonces, eso va construyendo una especie de media, algo común. Bueno, ¿qué es lo que nos podemos decir? ¿Qué es lo que puede circular y qué es lo que no? Yo creo que en muchos casos replicamos esa lógica de las redes en nuestras conversaciones interpersonales. Y entonces hay cosas que solamente las decimos en ámbitos donde sabemos que todos piensan lo mismo. Natalia, leía en diferentes lugares personas que analizaban esta situación y la comparaban con el 2001, solo que llevándolo, en este caso, a que pasa a través de las urnas el que se vayan todos, y en vez de a través del espacio público, de las calles, como fue en aquel momento. ¿Esto en lo discursivo vos lo pueden analizar de esta manera también o no es similar el fenómeno? No, la verdad es que no sé. Por supuesto que sí, hay algo que aparece, o sea, ¿en qué es parecido al 2001? Hay algo que aparece que no se esperaba, ¿no? Digo, seres que decimos, bueno, ¿dónde estaban? ¿No? Esto de, bueno, a mí nadie me había dicho que iba a votar así, ¿no? Digo, un emergente, algo del orden del acontecimiento,
Pero pareciera que en el 2001 aparecían discursos del hartazgo que se traducían en una voluntad de transformación en otra dirección, digamos, más democratizadora, más emancipadora, donde la idea de la justicia social todavía indicaba un horizonte solidario, ¿no? Ahora pareciera que la idea de la justicia social es la justicia para mí, la justicia mía para hacer lo que yo quiero y que nadie me moleste. Entonces, ahí hay algo que cambió, ¿no? Y que cambió durante todos estos años. Digo, la figura del emprendedor es muy eso. Claro. ¿No? Soy mi propio jefe y soy mi único esclavo, pero bueno, nadie me interrumpe mi proyecto. Me parece que no era así en el 2001, donde aparecían discursos como piquete y cacerola, la lucha es una sola. Sí, digamos. esa era la época, creo que fue al año siguiente, ¿no fue 2002, me parece? No, 2003, porque ya estaba Néstor como presidente. No, todavía no. No, Todavía digo, no, cuando... a lo que te voy a contar ahora, si Néstor ya era presidente, perdón. pero fue más o menos en ese contexto histórico, que hubo una reunión de presidentes acá en el que vino Fidel Castro. Sí. Que fue titulado por Página 12 como el famoso "Y en eso llegó Fidel" en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Había miles de personas yendo a escuchar a Fidel Castro. Y esa misma escena hoy tendría se daría de manera muy distinta, me parece. De hecho, lo vimos en la Feria del Libro, cuando un grupo de autodenominados libertarios lo bardeaban casi cuerpo a cuerpo a Pepe Mujica, ¿no? Estamos hablando con Natalia Romé, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Natalia, ¿vos tuviste posibilidades de analizar un poco cómo fue el fenómeno, no sé, Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos? Esta cosa de alguna manera un sector alertando, porque tengo entendido que en Estados Unidos medio que pasó eso, un sector de la población alertando que el monstruo venía, y eso como estrategia no sirvió de nada, solo le permitió al monstruo crecer y ser presidente. Y de hecho, a tal punto que hoy están viendo si con algunas causas judiciales lo dejan fuera de combate, porque el tipo tal vez podría volver a ser presidente. No, la verdad es que yo no hice estudios comparados y me parece que es bastante difícil en el sentido de que hay ciertos rasgos de esos discursos que son comunes, pero yo creo que eso no explica esta otra pregunta que traía al principio, ¿no? O que vos traías, Gonzalo, de qué es lo que interpela. Porque yo creo que son discursos comunes, pero que enganchan en realidades que son diferentes, ¿no? Okay, Digo, unas cuestiones muy básicas. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, por ejemplo, ¿no? Como para empezar a charlar. La relación entre las regiones es muy distinta, tienen culturas regionales profundamente diferentes, lógicas jurídicas. Digo, no sé, hay un montón de cuestiones que me parece difícil poner en comparación. Es cierto esto que decís, de que hay algo de la alerta en contra que no funciona. Yo creo que de eso se montan muchas de estas estrategias discursivas, sí. De esa construcción de que es la socialdemocracia el problema, ¿no? O lo llaman el marxismo cultural. Sí. Es igual de rara en todos lados, digamos, porque en ninguno de esos países ha habido, digamos, una avanzada de la izquierda como era entendida durante la Guerra Fría, digamos. No hay tal cosa. Y sin embargo, pareciera que después de la caída del muro de Berlín, después de que los discursos de izquierda, en un sentido socialista, dejaron de ser discursos mainstream, serían ahora los responsables de este derrumbe, ¿no? Es rarísimo, digamos, como operación discursiva es rarísima, pero ha funcionado. Es efectivo. Está funcionando, ese es el problema, ¿no? Yo no sé, la verdad, cómo ha sido allá ni por qué, pero sí logra captar algo de un desencanto, de una apatía, de una frustración. Tal vez en algunas poblaciones similares en el sentido de cierta clase media, antes trabajadora, que ahora queda donde el trabajo ya no es un principio organizador de la vida, sí, ¿no? O está amenazado, ¿no? En un sector de la población que por ahí tiene trabajo, pero que siente que ese trabajo está amenazado, ¿no? En el caso de Estados Unidos hablaban de los rednecks, ¿no? De esa población del centro de los Estados Unidos, o de la población blanca que se siente amenazada tanto por las poblaciones más marginales, las migraciones mexicanas, como por los discursos de la diversidad o
del pluralismo que bajaba, no sé, cierto establishment académico, ciertos sectores, sí, más socialdemócratas, ¿no? Entonces, bueno, sí, son sectores que se sienten amenazados y dicen, ahora no voy a tener miedo, voy a formular mis demandas en el espacio público con todo derecho. Me siento estigmatizado porque soy hombre blanco, trabajador y no sé qué, ¿no? Digo, eso es interesante como fenómeno también, ¿no? Natalia, hoy le comentaba a mis compañeros cuando hacíamos la apertura de una frase que me pareció bastante interesante de Amado Boudou, que hablaba sobre que el techo de Milei está en las próximas medidas de masa. ¿Cómo ves esta declaración? ¿Crees que puede ir por ahí, digamos, el techo de este candidato? La verdad no lo sé. Porque ahí hay una cuestión de temporalidad eh, que no sé si alcanza, la verdad. Bien. Por supuesto que si algo, digamos, es bastante lógico y bastante atinado pensar que hay mucho de este malestar que tiene que ver con las condiciones materiales de vida concretas, ¿no? Que no alcanza, que la inflación destruye ese horizonte de predictibilidad de los hogares, ¿no? Muy concreto, y se suma a una incertidumbre más estructural que está ahí. Entonces, en ese sentido, sí, tiene que ver con condiciones económicas, pero no es solamente la manifestación de un malestar económico, porque el siglo XX nos dio un montón de experiencias en las cuales el malestar económico se traducía en discursos transformadores, pero solidarios, justicieros, igualadores, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que hay como un regreso a una comprensión economicista de la política, ¿no? Y yo creo que eso también, que eso tiene que ver con que nos faltan respuestas políticas. Además, por supuesto que eh, necesitamos mejorar las condiciones de vida de sectores importantes. Y hay que mejorarlas porque sí, no para que no voten a mi ley, porque es lo que corresponde, porque para eso está un partido democrático, popular en el gobierno, ¿no? No como una táctica electoral. Casi me parece hasta ofensivo, diría, ¿no? Pero también diría, aún así, esa no es la única razón. También ha habido un trabajo político, un conjunto de discursos, una comprensión cultural para poder traducir ese malestar en una dirección y no en otra. Digo, es de otra índole también el problema. Natalia, hablábamos al principio de este ataque que hubo hacia la investigación en nuestro país y que fundamentalmente se enfocó ese ataque hacia las ciencias sociales. Ujú. Como doctor en ciencias sociales, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿por qué son importantes los estudios en ciencias sociales en nuestro país? Los estudios en ciencias sociales son importantes en la misma medida en que son estigmatizados por los sectores antidemocráticos y antipopulares. Porque no hay forma de producir una formación democrática, una ciudadanía activa, si no es con recursos que permitan entender a la población, que no solamente entender desde afuera como si la población fuera un objeto. Los estudios en ciencias sociales, del mismo modo que la escuela secundaria, que la universidad en las ciencias humanísticas, en las ciencias de la salud, son las formas que tiene la sociedad de verse a sí misma, de comprenderse, de pensarse, de construir un horizonte de futuro. Entonces, una sociedad que renuncia a formular por sí misma ese horizonte y esas caracterizaciones, bueno, es una sociedad que está decidida a comprarlos en otro lado. Entonces, cuando se nos propone cerremos las ciencias sociales, que la universidad solamente dé formación técnica, que solamente forme profesionales para el mercado, que los universitarios no tengan una formación integral, una formación ciudadana, que en la escuela secundaria no aprendan ni filosofía, ni literatura, ni den discusiones acerca de la educación sexual inclusiva, o que den discusiones acerca de el discurso y el lenguaje. Bueno, lo que se pretende es formar una fuerza de trabajo disponible, sin pensamiento crítico, sin capacidad de imaginar su propio horizonte y además una renuncia a la soberanía, porque no existe una soberanía, sino es justamente produciendo esas formas de pensar, ese canon nuestro, esa ciencia soberana. Entonces,
Yo pienso eso, pienso que es muy sintomático el ensañamiento que suelen tener este tipo de discursos con el pensamiento crítico, con las ciencias sociales, con la filosofía, con las humanidades, reclamando un conocimiento técnico, práctico, utilitarista, que hace de quienes trabajan, bueno, un resorte más de una maquinaria que no comprenden, ¿no? Es también una renuncia a una de las dimensiones más importantes de la experiencia humana, digo, Claro. a desear saber, ¿no? Tal cual. Natalia, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, por todas tus opiniones, tus definiciones que nos generan nuevas preguntas, lo cual me resulta completamente interesante. Y también en algún punto por los no sé que pudiste tirar, porque viste que estamos rodeados de tirapostas. Entonces, yo cada vez que hay un no sé en una entrevista, me parece interesante como forma de, esto hay que seguir discutiéndolo, no tiene un cierre definitivo. Así que nada, espectacular, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por hacer este trabajo que es tan necesario y seguiremos conversando en los espacios que podamos. Muchas gracias Abrazo nuevamente. enorme. Chao, hasta luego. Un beso. Gracias. Natalia Romé, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Comunicación y un montón de otras cosas más. Bueno, espectacular. Re linda la nota, así que después veremos cómo hacemos algún recorte. Contento, Súper objetivo. No, pero por ella, el mérito es de ella. Yo no lo tomo como que es mérito nuestro, pero Hacemos pausa y se va contento, es lo importante. me parece interesante. No, y además que, disculpen a todos los demás colegas, pero no van a encontrar muchos programas de radio en esta provincia que hagan este tipo de entrevistas. Y eso sí lo digo, modestia aparte. Esa. Modestia aparte.